La siguiente historia le ocurrió a una amiga llamada Mariana y sucedió hace aproximadamente un año. Mis amigos y yo solíamos viajar con frecuencia al pueblo de Tapalpa, en Jalisco, una localidad que se ubica a unas 4 o 5 horas de donde nosotros residimos en Guadalajara. Es importante mencionar que mi amiga es una excelente conductora, tiene experiencia tras el volante desde que era joven y conoce perfectamente la ruta hacia dicho pueblo, incluyendo las señales, los cruces, las estaciones de servicio y cada detalle del camino. El día que todo pasó, yo me había adelantado al pueblo en el vehículo de otro compañero y ya nos habíamos instalado en el hotel. Solo nos quedaba aguardar la llegada del resto del grupo, mi amiga Mariana, su hermana y otros 2 conocidos que viajaban con ella. Ella cuenta que cerca de las 10 de la noche ya estaban por alcanzar su destino. Habían pasado el primer desvío e iban por la carretera que los conduciría al segundo entronque, el cual conecta directamente con la entrada al pueblo. Mariana sabía muy bien a qué distancia se encontraba ese cruce, el cual siempre estaba muy bien iluminado y contaba con un letrero grande que indicaba el nombre del tramo. Del mismo modo, esa noche ella ya había calculado con cuánta carga de combustible llegarían a la última gasolinera antes de entrar al pueblo. Todo parecía estar bajo control. Los 2 amigos que la acompañaban en el asiento trasero habían estado bebiendo desde que salieron de Guadalajara y, como era de esperarse, ya le habían pedido en varias ocasiones que se detuviera a la orilla del camino para orinar. Algo fastidiada y con el deseo de llegar pronto, ella decidió no detenerse hasta que lograran tomar el segundo desvío y avanzar más en el trayecto. En ese momento, en una situación típica de personas alcoholizadas en rutas oscuras y solitarias, una de las chicas que iba atrás, llamada Gabriela, comenzó a decir: «Imagínate que se nos apareciera una bruja justo ahora». Mariana es católica, pero no fanática. Sin embargo, cree firmemente en sucesos paranormales porque ha tenido varias experiencias previas. Por eso le respondió: «Cállate. No sabes lo que estás diciendo, no sea que se nos termine apareciendo algo». Gabriela, algo ebria y muy incrédula ante estos temas, replicó: «Pues a ver si es cierto, que salga una ahora mismo». Mariana le exigió que guardara silencio un par de veces más, cuando de pronto se percató de que ya deberían haber cruzado el entronque. Según sus cálculos y su conocimiento de la vía, ya tendrían que haber tomado la salida. Pero no se veía absolutamente nada, solo una profunda oscuridad. No había más luz que la de sus propios faros y la claridad de la luna. Extrañada porque jamás le había ocurrido algo similar, notó que el combustible se estaba terminando y que ni su teléfono ni el de su hermana tenían señal. No había manera de saber su ubicación exacta. Comenzó a sentirse nerviosa al no saber qué hacer. Todos los pasajeros estaban bajo los efectos del alcohol y no servían de ayuda, mientras que su hermana menor empezaba a asustarse al notar el estrés de Mariana. Para empeorar las cosas, Gabriela volvió a pedir que se detuviera porque necesitaba ir al baño con urgencia. Muy molesta y sintiéndose obligada, Mariana se estacionó a un costado de la carretera para que Gabriela bajara y también aprovechara ella misma un momento para pensar en qué se había equivocado. Le preguntó a su hermana si de verdad ella tampoco había visto la salida del desvío, y su hermana le aseguró que no. Ella había estado atenta todo el camino y solo había visto lo mismo, una negrura total. En ese instante, a lo lejos, después de que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, distinguió cerca de una gran roca 4 figuras que resaltaban por ser más oscuras que la noche misma. No sabe cómo explicarlo, pero supo de inmediato que eran mujeres. Eran mujeres de cabello muy largo, vestidas completamente de negro, que los observaban fijamente sin realizar el más mínimo movimiento. Aterrorizada, decidió no comentar nada a los demás para no asustar a su hermana ni a los amigos que iban atrás. Solo les ordenó que subieran rápido y arrancó. Aceleró todo lo que el motor permitía, sin atreverse a mirar hacia su izquierda, que era donde estaban aquellas mujeres.
Comenzó a rezar o a maldecir en voz baja y siguió adelante pidiéndole a Dios encontrar el camino. Después de unos minutos, su hermana le avisó que su celular ya tenía señal y que según el mapa se habían pasado el desvío hacía más de media hora. Mi amiga tuvo que dar la vuelta, aterrada de encontrarse nuevamente con esas mujeres ahora en su mismo carril. Tras un rato de conducir, finalmente vio el entronque iluminado. Era imposible no haberlo visto antes. Miró a su hermana con total extrañeza y manejó con dificultad hasta la gasolinera y posteriormente hasta el pueblo. Dice que fue algo sumamente extraño que no puede explicar, pero se lo atribuye a que Gabriela retó o invocó a algo esa noche. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo y me desempeñé como conductor de transporte de carga pesada durante más de una década. A lo largo de mi trayectoria, me ocurrieron diversos sucesos que muchos podrían considerar como paranormales, ya que recorrer cientos de kilómetros por las carreteras durante la madrugada se presta para este tipo de experiencias. Esta es una de las vivencias que más me marcaron. Me encontraba saliendo de la ciudad de Reynosa con la intención de recorrer la zona fronteriza hasta llegar a Matamoros. Partí cerca de las 8 de la noche. No me sentía agotado, pues acababa de tomar un descanso prolongado en una parrillada de camino, así que estaba preparado para conducir toda la noche. Todo transcurría con normalidad. La ruta estaba despejada esa madrugada y casi no se divisaba tráfico, algo que yo prefería. Ya había pasado la medianoche cuando, de forma imprevista, noté que una camioneta tipo van de color blanco salió de entre la maleza y se colocó detrás de mí. No le presté demasiada atención, pensando que se trataba de alguien que había decidido detenerse a un costado para descansar. Sin embargo, no intentaba rebasarme. Yo circulaba a una velocidad reducida por cuestiones de seguridad y siempre había espacio suficiente para que un vehículo me adelantara. Le hice señales con las luces para indicarle que podía pasar y me orillé un poco, pero el vehículo permanecía pegado a mi parte trasera sin intención de avanzar. Llegué a pensar que el conductor tenía miedo debido a la hora o que quizás carecía de experiencia en carretera. Por ello, bajé aún más la velocidad y repetí la señal, pero fue inútil. El otro vehículo también redujo su marcha para mantenerse siempre detrás de mí. En ese punto empecé a sentir molestia, pues no comprendía a qué jugaba aquel individuo, pero opté por ignorarlo y seguir mi ruta. Pasaron unas 2 horas y la camioneta continuaba allí. Decidí detenerme en una estación de servicio para utilizar el sanitario y comprar algo de comer, con la esperanza de que el vehículo siguiera de largo. No obstante, al desviarme hacia la gasolinera, la van hizo lo mismo, con la diferencia de que no llegó hasta el área de estacionamiento. Se quedó detenida en la entrada, a la orilla del camino, con los faros encendidos. Entré al baño y realicé algunas compras en la tienda, pero al salir el vehículo seguía esperándome. Perdí la paciencia y caminé hacia allá para cuestionar al conductor sobre su comportamiento, queriendo saber si me estaba siguiendo o si era una broma de mal gusto. Al llegar, comencé a golpear el cristal, pero los vidrios eran tan oscuros que no se alcanzaba a distinguir nada en el interior. Golpeé con fuerza la ventana, exigiéndole que bajara el vidrio, que diera la cara y dejara de jugar. Nunca hubo respuesta. Le grité que si volvía a verlo detrás de mí, llamaría a otros colegas transportistas para que le dieran una lección. De repente, el motor rugió y el vehículo arrancó bruscamente, casi arrollándome. Aunque seguía indignado, sentí alivio al pensar que finalmente se había marchado. Regresé a mi camión y permanecí estacionado unos 30 minutos. Me fumé un cigarrillo y retomé la ruta. Todo parecía haber vuelto a la calma. Cerca de las 3 de la mañana, inesperadamente, la misma camioneta blanca apareció de nuevo pegada a mi defensa. No podía creerlo, aquello ya se sentía como algo personal. Estaba seguro de que buscaba algo tras seguirme por más de 3 horas. Planeé avanzar hasta la siguiente parada de descanso, que estaba a 1 hora y media, para pedir ayuda a los otros compañeros y confrontar al sujeto. Continué conduciendo con paciencia, con la van escoltándome, hasta que de pronto comenzó a emparejarse conmigo. Pensé que por fin me rebasaría y disminuí la velocidad, pero el otro conductor hizo lo mismo. Su ventanilla quedó exactamente frente a la mía. Sabía que me estaba mirando. Toqué la bocina para que se apartara debido al peligro de la maniobra, pero la camioneta empezó a cerrarse contra mi unidad. No sabía cómo reaccionar, solo gritaba y pitaba con desesperación. En un instante sentí el impacto contra el costado de mi tráiler.
Perdí el control de la dirección, atravesé una cerca y terminé varado en medio del campo. Yo resulté ileso, pero el motor se detuvo y no volvió a encender. Intenté usar la radio y mi teléfono celular, pero no había señal alguna. Estaba asustado. Me encontraba incomunicado en medio de la nada a las 3 de la madrugada. Por si fuera poco, vi unas luces aproximarse y mi corazón se detuvo al reconocer la camioneta blanca. Se estacionó detrás de mí y apagó todo. Aseguré las puertas y sujeté una navaja que siempre cargaba, pensando que podría ser un grupo criminal intentando un secuestro. Pasaron 5 minutos y nadie descendió del vehículo. Decidí tomar la difícil decisión de bajar para encarar al sujeto y pedirle que me dejara en paz. Caminé lentamente hacia la van con la navaja lista en el bolsillo, iluminando el camino con la linterna de mi celular. El silencio del monte era absoluto. Al llegar a la ventanilla, toqué 2 veces y pregunté si podíamos hablar, pero no obtuve respuesta. Me asomé pegando el rostro al cristal y para mi sorpresa no había nadie en el interior. Revisé la parte posterior y solo encontré basura acumulada. El vehículo se veía como si hubiera estado abandonado por años. Al abrir la puerta, confirmé que estaba vacío. El horror me invadió al preguntarme quién me había estado siguiendo todo ese tiempo. Corrí de vuelta hacia mi tráiler, pero antes de subir, divisé a una persona parada a unos metros, proyectada por las luces de mi camión. Le hablé, pero no me respondió. Solo me hizo una seña con la mano para que lo siguiera. Dudé, pero terminé accediendo pensando que necesitaba auxilio. El sujeto caminaba velozmente y apenas podía distinguirlo. El lugar desprendía un olor fétido, similar a la carroña. Lo seguí hasta que se detuvo en un punto específico del suelo. Corrí para alcanzarlo, pero al llegar el hombre se había esfumado. Lo busqué con la linterna y grité, pero no hubo rastro de él. Al iluminar el sitio donde el individuo miraba fijamente, descubrí 3 cuerpos sin vida. No sabría decir cuánto tiempo llevaban allí, pues su estado no permitía distinguir ni siquiera su sexo. Aterrado, escapé de ese sitio y subí a mi tráiler. La camioneta blanca ya no estaba. Intenté encender el motor y, milagrosamente, funcionó al primer intento. Salí de allí y contacté a las autoridades para informar sobre el hallazgo. Conducía con lágrimas en los ojos por la impresión. Al llegar a una parada cercana, 2 colegas notaron mi estado y se acercaron a ayudarme. Como pude, les conté lo ocurrido y se quedaron conmigo para tranquilizarme. Poco después recibí una llamada a mi celular. Era un detective que ya estaba en el lugar de los hechos. Me pidió que nos reuniéramos para hacerme algunas preguntas. 30 minutos más tarde, llegaron 2 oficiales. Me interrogaron sobre cómo había localizado los cuerpos y qué hacía yo en ese lugar tan apartado. Les conté la verdad absoluta, aún sabiendo que sonaba increíble y que corría el riesgo de ser detenido como sospechoso. Al terminar mi relato, uno de los detectives me mostró una fotografía de la van blanca y me preguntó si era esa la que me seguía. Al confirmar que sí, los oficiales se miraron con asombro. Me explicaron que ese vehículo pertenecía a los 3 jóvenes que acababan de encontrar. Eran 3 estudiantes de periodismo que llevaban 2 semanas desaparecidos. Sus familias informaron que se dirigían hacia Ciudad Juárez para realizar un reportaje sobre las mujeres desaparecidas en la región, pero nunca llegaron. Los jóvenes habían sido asesinados por impactos de bala. Los detectives me pidieron que descansara y que los contactara si recordaba algo más. Quedé profundamente afectado. No puedo dejar de pensar que aquellas almas me eligieron para que sus restos fueran encontrados y sus familias pudieran tener paz. Esta ha sido sin duda la experiencia más difícil de toda mi carrera en las carreteras. Gracias por escucharme. La sombra del rancho. Mi nombre es Ismael. Cuando era joven, trabajaba en una finca ganadera. Estuve en ese lugar aproximadamente 4 meses, pero desde el primer día sentí que la energía era sumamente pesada. Llegué allí por recomendación de un amigo, quien me presentó con el dueño, don Nacho. Él era un hombre muy sereno. Tanto él como su esposa eran personas excelentes. Sin embargo, siempre percibía algo extraño. El rancho de don Nacho desprendía una vibra asfixiante, una sensación que solo había experimentado antes con personas específicas, pero jamás con un lugar.
Yo era el único empleado en la propiedad y auxiliaba a don Nacho en diversas tareas, ya que él aún podía realizar muchas labores por su cuenta. Recuerdo que prefería dormir en una hamaca en el patio trasero, un espacio muy amplio detrás de la casa. Aunque me ofrecieron una habitación, me gustaba más descansar al aire libre. Como muchos sabrán, en las zonas rurales de la sierra, las noches son de una oscuridad total, aunque la luna suele iluminar los contornos. Además, impera un silencio absoluto que se siente en los huesos. Desde mi llegada, comenzaron a ocurrir cosas a las que inicialmente no les di importancia. Notaba que las gallinas se alborotaban demasiado en el árbol donde dormían, a pocos metros de mi hamaca. Se movían con inquietud, algo que ya había visto en otros ranchos. Sin embargo, tras la primera semana surgió algo más. Justo cuando conciliaba el sueño, sentía que alguien sacudía la hamaca con violencia. Me despertaba de golpe, pero no había nadie alrededor. A veces eran movimientos leves, pero en otras ocasiones eran tan fuertes que me dejaban desorientado. Hubo una noche que recuerdo con especial claridad. Desperté porque la hamaca se balanceaba con una fuerza rítmica, como si alguien me estuviera meciendo deliberadamente hacia adelante y hacia atrás. Nervioso, puse los pies en la tierra para detener el movimiento. Miré a mi alrededor y solo escuché a las gallinas inquietas. Recordé que mi padre mencionaba que en ciertos lugares habitan duendes, seres inofensivos a los que les gusta jugar, e intenté aferrarme a esa idea para calmarme. Le comenté lo sucedido a don Nacho, a quien le pareció extraño, pues jamás había pasado algo así en su propiedad. Su esposa sugirió que tal vez mi energía estaba baja por alguna preocupación, lo que atraía a entidades del monte que normalmente no se ven. Me hizo una cruz con agua bendita en la frente, rezamos un rosario y me entregó una cadena de hilo con una pequeña cruz de madera para protegerme. Aunque insistieron en que durmiera dentro de la casa, pensé que no era para tanto y que la situación mejoraría, pero empeoró. Una noche desperté sobresaltado al sentir que alguien me tocaba el hombro. Al reaccionar, vi la silueta de don Nacho. No distinguía su rostro, pero reconocí su sombrero de palma. Con voz ronca me pidió que lo acompañara a buscar a su perro. Me puse de pie aún aturdido y vi cómo se internaba rápidamente entre los árboles. Me calcé las botas y comencé a seguirlo. Me extrañó que no diera instrucciones claras, simplemente avanzaba unos metros delante de mí. Nos alejamos del rancho y entramos de lleno en el monte. Intenté preguntarle dónde creía que estaba el animal, pero no hubo respuesta. Solo veía su sombrero moviéndose entre las ramas. Por alguna razón, me sentía extremadamente cansado, como si mi cuerpo no respondiera. Cuando logré acortar la distancia a unos 2 metros, don Nacho se detuvo en seco. Se quedó completamente inmóvil en medio de una quietud incómoda. Ya no se veía la casa, estábamos rodeados de árboles y un silencio denso. De pronto comenzó a llorar. Era un llanto arrastrado y lúgubre que se mezclaba con la noche. No sonaba humano, era la mezcla entre el lamento de una persona y el aullido de un animal herido. Sentí un escalofrío en la nuca. Intenté rodearlo para ver qué le ocurría, pero al verle el rostro, el terror me paralizó. No había nada. Donde debía estar su cara, solo había una sombra absoluta, como si sus facciones hubieran sido borradas. Presa del pánico, intenté darme la vuelta para huir, pero en un instante sentí un peso abrumador en mi espalda.
Esa cosa se había movido con una velocidad imposible y se me echó encima, derribándome. Me oprimía el pecho con la fuerza de un costal pesado, impidiéndome respirar. Intenté gritar, pero el sonido parecía morir en el aire. Solo veía esa cara oscura y el sombrero a centímetros de mí. Sus manos se cerraban con más fuerza sobre mi cuerpo y de su garganta brotaban sonidos guturales, como si intentara pronunciar algo que no lograba. Con un esfuerzo desesperado, logré quitármelo de encima usando las piernas, pero el bulto se levantó de inmediato y me lanzó contra un árbol. El impacto en mi espalda fue seco. Esa entidad sin rostro se me pegaba como un imán. Noté que de su boca emanaba un líquido caliente y viscoso que comenzó a empapar mi camisa y mi cuello. Llorando de puro terror, intenté golpear su cara, pero mis dedos solo percibían malformaciones que no puedo explicar. Sentía que mis huesos se quebraban bajo la presión. En ese momento de agonía, comencé a rezar con toda mi fe. De repente, una luz se asomó entre los troncos y escuché la verdadera voz de don Nacho acercándose. La presión desapareció instantáneamente. El ser se separó de mí, se movió de forma errática, como si no tuviera estructura ósea, y se perdió en la espesura. Caí de rodillas, completamente agotado. Don Nacho me encontró temblando y en estado de shock. Me llevó de regreso a la casa prácticamente arrastrándome, mientras yo solo murmuraba que no me dejara solo. Al llegar, su esposa se horrorizó al ver las marcas en mi cuerpo y una sustancia oscura, similar al petróleo, que cubría toda mi camisa. Pasé los siguientes días en una clínica del pueblo. Aunque no tenía huesos rotos, el dolor era insoportable. No regresé al rancho, el miedo era demasiado grande. Don Nacho y su mujer mandaron bendecir la propiedad, convencidos de que lo que me había ocurrido era real debido a mis lesiones físicas. Durante años tuve pesadillas con ese abrazo asfixiante y despertaba sintiendo que me faltaba el aire. He escuchado muchas teorías, que fue un ser del monte, un brujo o incluso un ángel caído que se alimenta de la energía de las personas. Sea lo que sea, es una experiencia que me marcó para siempre, y lo único que espero es que esa sombra no vuelva a cruzarse en mi camino jamás.